Tomen sus Biblias conmigo y vayan al capítulo 6 de Marcos. Marcos, capítulo 6. Quiero cubrir con ustedes esta mañana los versículos del 30 al 56. Pero quiero establecer el contexto comenzando en el verso 7. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, llegamos al punto en que Jesús está realmente en la cumbre de su popularidad. La gente de Galilea ha visto numerosos milagros, innumerables milagros. Solo para darle una idea de su popularidad, su amplitud, su alcance, la reputación que tenía. Desde el comienzo del ministerio terrenal de Jesús, cuando comenzó a hacer la obra allí en Galilea, leemos en Mateo capítulo 4, verso 23, que iba por toda Galilea enseñando por sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Así que se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversos dolores, endemoniados, paralíticos, epilépticos, los sanaba. Lo siguieron grandes multitudes de Galilea por toda parte, por todo el norte de Israel, Decápolis, que está al este de Israel, Jerusalén, Judea, al sur de Israel, del otro lado del Jordán. Así que hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, todo el camino de la costa, la popularidad de Jesús era abundante, haciendo milagros. Sin embargo, para cuando llegas al segundo año, cerca del final del segundo año del ministerio terrenal de Jesús, Él ha comenzado a regañar a las ciudades en las que ha hecho la mayoría de sus milagros, diciendo, si hubiera hecho esos milagros, ese tipo de milagros, en Sodoma y Gomorra, ellos todavía estarían aquí porque se hubiesen arrepentido. Y la respuesta de ustedes hacia mí es una respuesta superficial. Están interesados en lo que estoy haciendo. Estás amando el beneficio de lo que estoy haciendo. Pero aquello con lo que Jesús a menudo se dirigía a las multitudes es ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Llegamos al punto en el que Jesús ha empezado ahora a enseñar en parábolas. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nunca provee a la incredulidad. Habiendo dado abundantes pruebas a través de los milagros y una clara proclamación de las buenas nuevas del Evangelio a la gente en Galilea y no habiendo ellos respondido, más allá de un sentido superficial, con entusiasmo, ánimo, pero sin un genuino sumisión a su autoridad, a su señorío, sin un verdadero reconocimiento de su persona, Él no comienza a hacer el mensaje más fácil de entender, proveyendo para su incredulidad, sino que por el contrario, comienza a enseñar en parábolas, para que los que creen y los que son sus discípulos puedan seguir instruyéndose acerca del reino, pero para las multitudes se hace difícil de entender. En este punto, Marcos 6, verso 7, Él convoca a los 12 y comienza a enviarlos de dos en dos. Así que esto es multiplicar por 6 la proclamación del Evangelio del Reino en la tierra de Israel. Los envía de dos en dos y les da autoridad para actuar en su nombre. No solo para actuar en su nombre, sino para actuar haciendo milagros. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Les instruyó que no debían tomar nada para su viaje, no pan, no bolsa, sin dinero, sino solo sus sandalias, no ponerse 2 túnicas, etc. Y cuando comparas esto con los relatos paralelos, puedes ver que él básicamente dice, toma lo que tienes y depende de Dios para proveer, para hacer así el ministerio, dependan de Dios y salgan y obren en su nombre. Haz cosas como milagros, expulsa demonios con la autoridad que te estoy dando y predica el mensaje del reino. Llegas a Marcos 6, verso 30, al comienzo del texto. Quiero mirar junto con ustedes esta mañana, donde vemos a los apóstoles después que habían completado esa misión. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho. Y Él les dijo,
vengan, apártense de los demás a un lugar separado, solitario, y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron en una barca. Así que Jesús, en este último año de su ministerio terrenal, está empezando a distanciarse de la popularidad y de las multitudes y a centrarse en entrenar a sus discípulos para el ministerio que viene por delante. Él los envía esencialmente en su primer ministerio apostólico, su primera misión apostólica, para que hablen por Él, para que actúen en su nombre, haciendo milagros, volvieran y empezaran a contarle cómo le fue. Así que les dice, hey, ¿saben qué? Hay mucho movimiento, hay mucho alboroto. Alejémonos para poder conversar y para poder instruirlos. Ahora, ese es el contexto histórico aquí. Jesús está claramente buscando invertir en sus discípulos, enseñarles, invertir en su preparación ahora para el ministerio que les espera. Se está enfocando en entrenar a los 12 para el ministerio. No está haciendo ministerio solamente. Él ya ha comenzado a distanciarse hasta cierto punto de las multitudes. Él está continuamente interactuando con los líderes religiosos y con su contienda y oposición hacia Él. Él sabe muy bien exactamente hacia dónde se dirige, hacia la cruz. Así que esto es parte de su preparación de los discípulos para el ministerio. Y lo que quiero que vean mientras examinamos el texto de Marcos 6, versos 30 al 56, es que quiero que vean que Jesús está tratando de enseñar a los discípulos una lección esencial que es necesaria tanto para la vida como para el ministerio. Y eso es, en la obra del Señor necesitas aprender a mirar hacia arriba. Si estás buscando un título para el mensaje de esta mañana, creo que ese es el mejor. Aprendiendo a mirar hacia arriba. Lo que quiero que veas son 2 milagros que hace Jesús y ambos tienen la intención, a modo de lecciones palpables, de enseñar a los discípulos, prepararlos para el futuro y que sean enviados. Los está entrenando, les está enseñando a través de lecciones objetivas a mirar hacia arriba. Cuando Dios te da una orden, cuando te doy un encargo, cuando te doy instrucciones, cuando hay una misión, te das cuenta que está más allá de tu capacidad, de tu propia fuerza, de tu propia energía. ¿Qué debes hacer? Mirar arriba, mirar a Dios y depender de Él para que te proporcione lo que necesitas para llevar a cabo esa tarea. Tu ministerio como apóstol. Este mensaje es claramente para Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Mateo y el resto. La lección que necesitas aprender acá es que les di la habilidad de hacer milagros, pero en realidad soy yo trabajando a través de ustedes. Los voy a enviar al mundo para que hablen por mí. Los voy a capacitar para que actúen en mi nombre. Pero lo que necesitan entender es que les voy a asignar cosas que no pueden hacer en sus propias fuerzas. Necesitan aprender a depender de mí. Hay 2 milagros que Jesús hace en Marcos 6, versos 30 al 56, que tienen su punto primario en enseñarle a los discípulos a depender de Cristo en la vida y en el ministerio. Aprender a mirar arriba. Si estás buscando un bosquejo, mientras miramos estos 2 milagros, puedes simplemente usar el contenido como tus referencias. La alimentación de las multitudes en los versos 30 al 44, el caminar sobre el agua en los versos 45 al 56, o si quieres algo por lo que Austin te va a dar más puntos en tu ensayo, puedes decir la lección instructiva y la lección probatoria. La enseñanza de la lección y la prueba de sus estudiantes. Yo prefiero las cosas más simples, que están orientadas al contenido, así que me voy a centrar en la alimentación de las multitudes y el caminar sobre el agua. 2 milagros que Jesús hace, los cuales tienen la intención de enseñar a sus discípulos una lección muy práctica sobre el ministerio y la vida. Y eso es que cuando Dios te llama a hacer algo de lo que no eres capaz, tienes que aprender a mirar hacia arriba, como uno de su pueblo, y pedirle que te dé poder, y fe y obediencia. Ahora, como mencioné en el verso 30, tenemos a los apóstoles
reuniéndose con Jesús, ellos le reportan todo lo que habían hecho. ¿Y te imaginas lo emocionados que deben haber estado? ¡Hey, expulsé un demonio! ¿Te imaginas algo de la rivalidad que debía haber existido? Como si fueran estudiantes de TMS, ¿no? Que fueron enviados. ¿Te imaginas a Daniel aquí alardeando y diciendo, hey, tuve esta señora y esta fue la situación y expulsé? Y Travis viene y dice, bueno, eso no es nada, yo tuve esta otra situación, ¿cierto? Y están hablando de lo emocionados que estaban por ser utilizados por Dios. Están emocionados de haber predicado el nombre de Cristo, de ver las reacciones de la gente. Están todos juntos y están tan emocionados de lo que Jesús ha hecho. Y él dice, ¿sabes qué? Jesús dice, necesitamos alejarnos, necesito pasar tiempo con ustedes. Vengan solos, un lugar apartado, descansen un poco. Y la razón por la que lo dice es porque hay tanta gente entrando y saliendo que no tenían tiempo ni para comer. Tanta gente pidiendo milagros, pidiendo cosas. No solo Jesús, sino ahora los apóstoles también, que allá estaban haciendo milagros. Así que se suben en un barco y se van a un lugar solitario. De acuerdo con Mateo 14 y el verso 13, en el texto paralelo nos dice que Jesús también acababa de oír que Juan el Bautista había sido ejecutado. Así que Jesús está retirando a propósito de la amenaza de Herodes también. Pero la gente los vio salir. Y muchos los reconocieron. Y corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Así que esto es el mar de Galilea, esto es Capernaum, y él está yendo y dirigiendo hacia el lugar en el área del noreste del mar de Galilea, donde es más desierto. Está lejos de los pueblos, alejado de las aldeas, lejos de la gente. Pero si alguna vez has estado en Israel, lo que recomiendo fuertemente, si alguna vez has estado, puedes ver desde un lado del mar de Galilea hasta el otro. Así que cuando la gente en la orilla los ve subiendo a lo que probablemente era la barca de Pedro, que usaban normalmente o siempre usaban, y se sube al bote y comienza a cruzar el mar, no van a llegar muy lejos de la costa donde no los puedan ver. Y ves a dónde van, tú sabes a dónde van. Este es Jesús, el hacedor de milagros, este es el popular, y todos sus discípulos están allí. Así que todos van a correr y perseguirlo, y viajan a pie a lo largo de la orilla, y muchos de ellos incluso llegan antes que él. Así que para cuando llegaron a la orilla, verso 34, al desembarcar, Jesús vio una gran multitud. Él trata de alejarse de la multitud, pero cuando llega allá, ya hay una multitud. Y dice, oh no, vamos a la otra orilla, a ver si estas personas se cansan, se rinden. Él se baja y reprende a la gente y les dice, hey, esto es una sesión privada, váyanse. ¿Es eso lo que el texto dice? No. Este es el carácter, la naturaleza. Por cierto, esto es una nota al pie, así que no cuentan mi tiempo, pero noten que él tuvo compasión de ellos. Eran como ovejas sin pastor. Sabes, en el ministerio pastoral, y muchos de ustedes probablemente ya han comenzado a experimentar esto, hay un montón de gente que porque eres un pastor, ellos quieren tu tiempo. Porque eres pastor, ellos asumen tu tiempo. Y sería muy fácil estar un poco frustrado, un poco cansado por ello. ¿Realmente necesitas que te responda la misma pregunta una vez más? Y sin embargo te darás cuenta que la respuesta de Jesús es siempre la misma. Las únicas personas con las que Él se agita son aquellas que son de un duro corazón, duros de cerviz. Pero la gente que está perdida, la gente que es pobre, abatida, enferma, Él siempre muestra compasión por ellos. Así que Él ve las multitudes y los observa como unas ovejas sin pastor. Y les empieza a enseñar. Mateo añade en el paralelo que Él sanó a sus enfermos. Así que empezó a hacer milagros y empezó a enseñarles. Simplemente se entregó a ellos, como siempre. Empezó a ministrarles. Y te darás cuenta, en el capítulo 35 se nos dice que cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a Él, diciendo, el lugar está desierto. Estamos en medio de la nada, que técnicamente, por cierto, he estado allí. No es exactamente en medio de la nada.
Roosevelt Community Church está en medio de la nada, pero esto se parece a algo alejado y los discípulos se acercaron a él cuando era tarde. Significa que el sol se estaba poniendo y era muy tarde en el día. Ellos han estado todo el día allí ministrando, los discípulos, y sus discípulos vienen a él y le dicen, el lugar está desierto, ya es tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas y busquen algo de comer. Ahora, mantén tu dedo acá, pero vamos a Juan 6. Quiero que mires el relato paralelo aquí. Juan capítulo 6. Creo que esto realmente ayuda a descubrir lo que está pasando. Juan 6. Bueno, vamos a empezar rápidamente en el verso 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, de nuevo separándose de las multitudes, y una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio una gran multitud que venía hacia él. Y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Noten que Jesús inicia el día, antes que realmente comience a dedicarse a la gente, comienza el día preguntándole a Felipe, ¿dónde compraremos pan para estos? Y el texto nos va a decir al final que hay 5,000 hombres. Y Mateo nos dice, además de las mujeres y los niños. Por lo que la estimación conservadora es al menos 10,000 personas. Una estimación más realista sería entre 20 y 30,000 personas. ¿Alguna vez has estado en un partido de básquetbol? Durante años, mi hijo y yo fuimos a la arena Oracle para ver a los Warriors, una vez cada año. Y mi hijo amaba a los Warriors. Y sé que no es un deporte real el baloncesto, pero a causa de mi hijo fuimos y resultó que eran los años de Steph Curry. Así que era muy genial estar en ese lugar, pero si alguna vez has estado en una arena como esa, y especialmente en un sitio como esta arena, tan ruidoso, ves la presión de la gente, siempre con todos los puestos llenos, y estás hablando de más de 20,000 personas, te da una idea de más o menos la perspectiva de la cantidad de gente que estaba siguiendo a Jesús para escucharlo enseñar, para ser bendecidos por él, mientras está haciendo milagros y sanidades. Ellos lo siguieron al desierto, 20, 30,000 personas, para escucharlo enseñar y verlo hacer milagros, o recibir un milagro. Y cuando Jesús ve toda esa gente venir, le dice a los discípulos, y especialmente a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Noten en el verso 6, dice, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer al final del día. Esto no era como, ok, si ustedes no pueden arreglarlo, entonces supongo que tendré que hacerlo de nuevo. Jesús sabía lo que iba a hacer desde el principio del día. ¿Por qué le pregunta a Felipe? Para probarlo. Si no va a ser capaz de pasar el día enseñando lecciones y pasar tiempo con ellos, si va a tener que pasar el día enseñando a las multitudes y estar disponible para hacer milagros con todos ellos, voy a tener que enseñarles a mis discípulos una lección palpable. Así que le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para todos estos? Cuando lleguemos al fin del día. Verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Ahora, paremos justo ahí. Volvamos a Marcos. Piensa en esto. Está empezando el día. Jesús aparta a Felipe y le dice, ¿dónde compramos pan para alimentar toda esta gente? Porque hay muchísimos. ¿Qué crees que Felipe está tratando todo este tiempo de averiguar? Cuando dice 200 denarios, 200 días de pago no es suficiente para comprar pan para todas estas personas. Eso es lo que demuestra a ustedes que estamos hablando de mucho más de 5,000 personas. Estamos hablando de 10,000 mínimo, probablemente 20 o 30,000. 200 días de paga no sería suficiente para que todos reciban un poco de pan, mucho menos para que queden satisfechos. ¿Qué haremos? Durante todo el día, Felipe está pensando en esto.
Todo el día Felipe se está preguntando esto. ¿Qué hacen algunos de ustedes cuando no están 100% seguros de lo que dije cuando revisamos los detalles de la gramática griega o hebrea? Dicen, no, el examen se acerca, ¿qué voy a hacer? Entonces empiezas a preguntarte los unos a los otros, ¿cierto? ¿Qué crees que hicieron los discípulos? Bueno, preguntarse los unos a los otros, ¿cómo resolvemos esto? Porque, por cierto, ¿creen que dijo 200 denarios no es suficiente para comprar comida para todo el mundo? ¿Por qué dijo esto? Bueno, probablemente porque esa es la cantidad total de dinero que tenían en su poder. Recuerda que Judas es el que tenía la bolsa del dinero. Por lo que si gastamos todos los denarios que tenemos en nuestro poder, todo el mundo no va a recibir ni siquiera un pedazo. Eso no resuelve el problema. Ahora vamos a Marcos y vemos en el verso 35, ya era tarde. Y ahora sus discípulos vienen a él y le dicen, el lugar está desierto y ya es tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas y compren algo de comer. ¿Qué acaban de concluir? Bueno, no podemos resolver el problema. Pero Jesús en el verso 37 les contestó y dijo, denles ustedes de comer. Noten la orden directa. Satisfagan ustedes esta necesidad. Y de nuevo, si ves Juan 6, él ha estado diciendo todo el tiempo que resuelvan esto, ¿cierto? Llegas al final del día y lo mejor que se les ocurre, es no podemos. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? ¿Debería uno de nosotros correr a la ciudad y gastar todo lo que tenemos y traerlo de vuelta y distribuirlo para satisfacer esta necesidad? Porque eso es todo lo que tenemos. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y como Juan señala, es Andrés que encontró un pequeño joven al que su madre le empacó un lunch. Y como un gran chico, él está dispuesto a compartirlo. Por lo que tienen 5 panes y 2 peces. Y recuerden que ese pan es solo un pequeño pan plano, ¿cierto? 5. Algo así como el pan pita. Y 2 pequeños peces. Más de 20,000 personas. Eso es lo que tenemos. Prácticamente nada, pero es solo un poco. Y les mandó a todos que se sentaran en grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces. Él tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los dio a los discípulos para que los repartieran. ¿Cuál fue el resultado final? ¿Las primeras personas en la fila recibieron un poco y todos los demás sin nada? No, todos comieron y se saciaron. ¿Sabes? Esa palabra griega detrás de la palabra saciaron literalmente es una palabra que se usa en referencia al ganado, caballos. Significa que todo está cebado. Comer hasta estar lleno y no querer más. Esto es como el Día de Acción de Gracias, cuando no comes el pastel de calabaza, que es realmente tonto, porque si fueras listo como yo, comerías primero el pastel de calabaza y luego, cuando no tendrías espacio, lo demás. En cualquier caso, todos están satisfechos. Es la idea acá. Y noten que recogieron 12 canastas llenas de los pedazos rotos y también de los peces. 12 canastas llenas de residuos, de sobras. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué creen que había 12 canastas? Bueno, Jesús estaba cansado. Así que cuando hizo el cálculo mental de qué tan grande necesitaba hacer el milagro, dijo, bueno, lo voy a hacer un poco grande. Y bueno, ustedes creen que eso es todo. ¿Por qué creen que había 12? ¿Por qué habían exactamente 12? ¿Cuántos discípulos habían ahí? 12. Una canasta que proveía para cada discípulo para mañana. Una canasta que provee. Ahora, por cierto, ¿por qué eran pedazos rotos y no panes enteros? Porque Jesús partió los panes.
Así que el paralelo nos dice que Jesús instruyó a los discípulos a ir y recoger los pedazos rotos. Y cuando terminaron de recoger los pedazos rotos, he aquí cada discípulo tiene una canasta llena para proveer para él y sus necesidades para mañana. Cuando Dios provee para que hagas su obra, que te ha dicho que hagas, Él proveerá todo lo que necesites en abundancia. He leído un número de comentaristas que se meten en una discusión de, bueno, ¿qué pasa con Jesús? Sus necesidades no fueron provistas para mañana. Debe haber sido que Él esperaba que los discípulos estuvieran dispuestos a compartir con Él mañana. ¿Sabes algo? Jesús hizo el milagro para proveer, no para Él mismo para mañana. Él no necesita aprender esta lección. Esta es una lección que Él está enseñando a los 12 apóstoles. Y cada uno de ellos tiene un recordatorio mientras se preparan para entrar en la barca y dirigirse a través del mar durante la noche, que Dios ha provisto. Jesús les dijo desde el principio cómo iban a resolver este problema, y la mejor respuesta que se les ocurrió es: todo lo que tenemos no nos alcanzaría. ¿Quieres que vayamos igual y lo gastemos todo? Entonces Él dice, bueno, ¿qué tienen? Él ora, multiplica los panes y hay sobras suficientes. Hay comida suficiente para que cada uno de ellos lleve una lección palpable que les recuerde que Dios es proveedor. Lo que necesitan es, cuando no puedes hacer algo, es mirar a Dios. Ahí está. Esa es la lección que Jesús está enseñando a los 12. Justo aquí hay una lección, en el verso 44. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Y de nuevo, si miras en Mateo 14, verso 21, el texto paralelo, sin contar las mujeres y los niños, lo que empujaría el número al menos a 20 o 30,000. Esta es la primera lección palpable. Ahora, entramos a la segunda lección palpable. El caminar sobre el agua. Aquí es donde Jesús va a poner a prueba a esos mismos estudiantes, a los que les acaba de enseñar una lección. Esto es como un jueves de examen de griego, ¿no? Enseño la lección el martes, pongo la prueba el jueves, para ver si entendieron. Verso 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida. Mientras él despedía a la multitud, después de despedirse de ellos, se fueron al monte a orar. Así que esa misma montaña en la que estaba sentado, mientras el resto de las multitudes se presentaban, donde él estaba al principio del día, allí con sus discípulos, preparándose para enseñar y hacer ministerio, cuando desafió a Felipe acerca de los panes, bien, él subió a ese mismo lugar, lejos de la multitud, envía a sus discípulos a la barca y los manda al otro lado del mar. Así que fueron de Capernaum a la zona noreste, en la zona desértica, y ahora los envía al sureste, hacia el otro lado del mar de Galilea, donde Betsaida se encontraba. Ahora, se puede entrar en una gran discusión acerca de dónde específicamente estaba, pero creo que por el bien de esta mañana vamos a mantenerlo en esto. Es a través del mar de Galilea. Números redondos. Estamos hablando a lo sumo de 7 millas. Tal vez como 5, dependiendo de dónde Betsaida estaba. Así que digamos que por el bien del argumento, es unos 5 kilómetros de ancho. Así que se despide de la multitud. Primero envía a los discípulos a través del mar por su cuenta y dice que los va a alcanzar, ¿ok? Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra, solo en tierra. Y al verlos remar fatigados por el viento que les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que si quieres hacer los cálculos, digamos que era alrededor de las 9, después de que el milagro había sucedido, después de que todo el mundo comiera, después de que Jesús estuviera ahora despidiéndolos, los pone en una barca y los envía al otro lado. Tal vez 5 o 7 millas de viaje a través del mar. Él sube a la montaña y ora. Son cerca de las 3 de la mañana. Si tú estimas, han pasado 6 horas y han avanzado 3 millas a través del mar. Esa es una larga noche. ¿No estarías de acuerdo? Un día completo de ministerio,
y Él los envió a través del mar por su cuenta, sin Él. Ellos están en medio del mar. Él está solo en tierra. Y los ve remar fatigados. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. Y es cerca de la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana. Y tengan en cuenta que al menos 4 de estos hombres son pescadores profesionales a tiempo completo, que han estado ganándose la vida durante años en este mismo mar. Saben cómo navegar, saben cómo controlar el viento, saben cómo manejar la situación. Y Jesús les ha dicho que vayan a través del mar de Galilea. Y ellos lo han estado haciendo toda la noche como profesionales y solo han recorrido la mitad. Están en medio del mar y no pueden hacerlo en sus fuerzas. ¿Suena familiar? Suena como algo que habían pasado recientemente. Jesús le está dando una instrucción y cómo están tratando de hacerlo en sus propias fuerzas, con su energía. Y son capaces de entender que no pueden hacerlo. ¿Qué haces? Continúan esforzándose, continúan trabajando y tienes que apreciar su fidelidad, su amor por Cristo. Pero al mismo tiempo tienes que maravillarte de lo torpes que son. O tal vez todos deberíamos mirarnos en el espejo y darnos cuenta de lo torpes que somos. Y al verlos remar fatigados, porque el viento era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos, andando sobre el mar. Él simplemente está caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque es Dios. Así que Él va a caminar sobre el agua, y aquí está la parte que me encanta, es asombrosa. Este es mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Él pensaba pasarlos de largo. Me encanta eso. Algunas personas han preguntado, y no voy a llegar a las diferentes conclusiones. Algunos han sugerido que Jesús era desconsiderado, que no tenía corazón, que era indiferente a sus discípulos, o que estaba presumiendo. Mira, yo puedo caminar sobre el agua y ustedes ni siquiera pueden remar contra el mar. ¿De verdad? ¿Eso es lo que entiendes de ahí? ¿Ustedes quieren saber por qué iba a pasarlos de largo? Piensen. ¿Qué es lo que acababa de enseñarles la noche anterior? Cuando les doy algo que hacer y no pueden, con sus propias fuerzas, ¿qué debían hacer? Mirar hacia arriba y pedir ayuda a Dios. Así que cuando no pudieron resolver la alimentación que les di, ¿qué hice por ustedes? Miré hacia arriba y pedí ayuda. Me separé de ustedes y los envié al otro lado, y todas las personas que debían saber que estaban en una especie de tormenta y que tenían las olas y el viento contra ustedes. Una situación que no pueden. No importa cuánto se esfuercen, no pueden hacerlo por ustedes mismos. Y tienen 12 cestas en la barca, con ustedes recordándoles claramente la lección que les había enseñado. ¿Qué debían hacer? Mirar arriba y pedir ayuda. Así que Jesús pensaba simplemente pasarlos de largo. ¿Por qué va a pasarlos de largo? Bueno, por 2 razones. Va a pasar de largo para que recuerden cuando lo vean. ¡Hey, mira lo que puedo hacer! También, una nota para señalar aquí es que Jesús ya ha hecho el milagro de calmar la tempestad y el mar antes. Así que ya han visto su autoridad, su poder sobre la creación, sobre la naturaleza. Cuando Él está dormido en la barca, y todos tienen miedo de que se van a ahogar, que van a naufragar, lo que significa que era una tormenta seria porque Pedro, Santiago, Juan y Andrés piensan que no lo van a lograr. Son pescadores familiarizados con estas aguas. Y cuando se despierta Jesús, ellos dicen, ¿no te preocupas por nosotros que estamos a punto de morir? Y se levanta y le dice al viento, cálmate, y a las olas. No solo los vientos dejaron de soplar y el mar quedó en calma. ¿Algunos de ustedes tienen hijos? Le das a tu hijo un baño, juegan, tú sabes, hacen submarinos en la bañera. Y cuando levantas a tu pequeño, ¿qué tienes como resultado? Las pequeñas olas. ¿Alguna vez has tratado de decir, alto, detente?
Yo lo he hecho y no funciona. Incluso con un pequeño cuerpo en el agua, ¿qué es lo que queda? El efecto residual de la gravedad. Cuando Jesús se levanta y dice, cálmate al mar de Galilea, ¿qué sucede? Calma instantánea. ¿Quién tiene que ser Jesús? Tiene que ser Dios. ¿Qué es lo que tiene que tener? Poder sobre su creación absoluto. Cuando Él está caminando sobre el agua y con la intención de pasarlos de largo, eso no es burlarse, no es indiferencia. Es no mirar por encima del hombro y presumir. Eso es Él caminando lo suficientemente cerca como para que lo puedan ver. Y que ellos digan, oh sí, Jesús tiene control sobre todo. Debemos pedirle ayuda. Él nos ha mandado a hacerlo. Y cuando no podemos, entonces le pedimos ayuda a Él. Él tiene la intención de pasarlos de largo. ¿Por qué? Para darles la oportunidad, al menos ahora, habiendo tenido otro recordatorio de quién es su Señor, de que debían pedirle ayuda. Pero noten el verso 49. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Entraron en pánico. Se pusieron a gritar porque todos los que lo vieron se turbaron. Pero enseguida Él habló a ellos y les dijo, no tengan miedo. No teman. Marcos ni siquiera menciona a Pedro, que decía, bueno, si realmente eres tú, sácame de la barca. Y entonces Pedro pasa al agua y fracasa la prueba de caminar sobre el agua. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera. Estaban asombrados. En griego dice que estaban sorprendidos. No habían entendido lo de los panes todavía. Esa es la clave. Ellos no aprendieron la lección que Jesús estaba enseñándoles como una lección palpable de multiplicar los panes. Por eso es que no lo entendieron cuando Él estaba caminando sobre el agua. Él orquesta todo el evento para enseñarles. Cuando yo les digo que hagan algo y lo haces con tus fuerzas y te das cuenta que no puedes, que no es suficiente, ¿qué debes hacer? Mirar hacia arriba y pedir ayuda. Él sube al barco con ellos. Todos se sorprenden y la razón por la que todos se sorprenden es que no habían entendido la lección de los panes. Su corazón estaba duro. Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genesaret y llegaron a la orilla. Terminada la travesía, y cuando salieron de la barca, la gente enseguida los reconoció y recorrieron apresuradamente toda la región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas donde oían y todo lugar donde oían decir que Él estaba. Donde quiera que Él entraba en aldeas, ciudades, campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaba que siquiera el borde de su manto los tocase y quedaban curados. Jesús sigue ministrando a la gente porque eso es lo que espera de nosotros, que nos entreguemos a nosotros mismos en el ministerio, que pasemos nuestras vidas al servicio de los demás como un acto de adoración a Él, porque solo Él es digno de ello. ¿Crees que alguna vez aprendieron la lección? Bueno, la aprendieron para cuando llegamos al libro de Hechos. Mientras nos preparamos para terminar, déjenme invitarles a que tomen sus Biblias y vayan al libro de Hechos. Creo que iremos al capítulo 4. Solo usaré este ejemplo. Pedro y Juan son arrestados por predicar a Cristo y hacer un milagro en el templo en Hechos 3 y 4. Y para cuando llegas a Hechos 4, verso 19, Pedro y Juan responden al Sanedrín. Básicamente el mismo grupo gobernante que condenó a Cristo y los crucificó. Y ellos amenazan a los apóstoles y les dicen que dejen de predicar y de enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestan, juzguen ustedes si es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. Si quieren condenarnos por esto, si quieres castigarnos por esto, si quieres darnos muerte como hiciste con Jesús, adelante. Si es correcto a los ojos de Dios prestarles atención a ustedes en lugar de a Dios, juzguen ustedes, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos parar
Hemos sido ordenados por Dios para hacer esto. Si quieres evaluar que estamos equivocados y castigarnos, eso es entre tú y Dios. Adelante. Cuando tú te rebelas contra una autoridad gobernante, tienes que estar dispuesto en ese contexto también a sufrir las consecuencias temporales de tu acción. Si tú estás convencido de que la autoridad gobernante sobre ti te está diciendo que desobedezcas a Dios, entonces tú obedeces a Dios, pero libre y voluntariamente aceptas las consecuencias temporales de obedecer a Dios. Eso fue lo que hicieron. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, porque no hallaron la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los sacerdotes y los principales les habían dicho. Al oír ellos esto, así que fueron ellos a decirles al resto de los apóstoles y a la iglesia que esta es la amenaza que nos fue puesta por predicar a Cristo. ¿Y cuál fue el resultado final? Unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: «Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios, tú eres soberano sobre todo. Eres soberano verdaderamente sobre esta ciudad. Toda esta ciudad estaba en contra del Señor Jesús. Ahora, Señor, considera sus amenazas, las amenazas del Sanedrín. Permite que tus siervos hagan ¿qué? Escapar de la persecución, que sean librados de la persecución de manera que ninguno sufra. No, permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza, que sean fortalecidos por ti para hacer lo que nos has mandado. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Después oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra con valor. Dios les dio la fortaleza para ser fieles y obedientes a Él, para hacer exactamente lo que les había ordenado. ¿Acaso los apóstoles alguna vez aprendieron la lección? Sí, creo que lo hicieron. Ahora la pregunta es, ¿entiendes tú la lección? ¿Entendemos nosotros la lección? Vivimos una vida de fe que mira hacia arriba cuando Dios nos ha dado algo que hacer, que no podemos realizarlo en nuestra fuerza. No estoy hablando de cuando no has hecho ninguna de tus lecturas y le pides a Dios que milagrosamente te proporcione toda la información que necesitas para tu examen de teología. No te estoy preguntando si te acuerdas de mirar hacia arriba cuando no has hecho nada en tus estudios de griego para que Dios te dé el don de lenguas para que puedas aprobar tu examen de griego y hebreo. Estoy hablando de cuando has hecho todo lo que está en tu alcance para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y dar y cumplir con la responsabilidad que Dios te ha encomendado. Cuando llegas al punto donde estás al final de ti mismo y realmente le estás sirviendo y siendo obediente a Él en la mayor capacidad de tus habilidades, glorificándolo, y te das cuenta que esto va más allá de lo que tú puedes lograr. En ese punto, has clamado a Él no para que haga un milagro por ti, sino para que te dé poder para serle fiel y lograr lo que te ha encomendado. Recuerdo en la historia de la iglesia, no sé si aún está, pero recuerdo que cuando estudiamos la historia de la iglesia, uno de los ejemplos que nos dieron fue el de Martín Lutero. Escucha, este fue el primer semestre, supongo quizás el segundo, pero sonó tan fuerte en mi corazón. Martín Lutero dijo: «Tengo tanto que hacer hoy que necesito doblar mi tiempo de oración antes que empiece el día». ¿No es esto lo opuesto de la manera en que la mayoría de la gente se comporta?
Tengo tanto que hacer que voy a reducir la cantidad de tiempo de mi oración. No puedo decir cuántas veces. Escucha, mi plato tiende a estar un poco lleno y tiendo a tener cosas añadidas en el último minuto. ¿Y sabes qué? Crecí bajo magníficos hombres de Dios que nos enseñaron que tenemos que estar listos para predicar, orar o morir en un minuto. Que nos enseñaron que tenemos que estar listos para sus siervos todos los días. ¿Y sabes algo? Eso es más de lo que puedo hacer en mi propia fuerza. No puedo decirte cuántas veces le he pedido a Dios que me ayude a aprender cosas. Escuchen, nunca he sido uno de los lápices más afilados del cajón. Pero he trabajado más duro que la mayoría y he estado más desesperado que la mayoría. Y he pedido más ayuda que la mayoría. Y Dios siempre respondió a mis oraciones. No con una respuesta mágica y se encienden las luces, pero cuando le pido ayuda, siempre lo he encontrado fiel en proporcionarme resistencia. Un poco más de tiempo con los ojos abiertos, más memoria para procesar el material que los hombres de Dios fieles están invirtiendo en mí. Tú como seminarista necesitas aprender esta lección. Aprender a mirar hacia arriba cuando no tienes fuerzas, cuando se te da más lectura de lo que nadie realmente puede hacer y realmente procesar en un solo semestre. ¿Usted quiere saber por qué este tipo de tareas se les da a ustedes? Porque una de las cosas que realmente estamos tratando de hacer es ayudarte a ser un mejor lector y un lector más rápido. Porque toda su vida va a ser acerca de la lectura. Toda tu vida va a ser acerca de la exégesis. Cuando estés haciendo exégesis pasaje tras pasaje, vas a tener que ser capaz de recurrir a tu amplia familiaridad con la teología sistemática y la teología bíblica. Todo no está dicho en cada pasaje. Van a venir tiempos cuando vas a ser llamado a predicar, llamado a hablar en nombre de Dios, ministrar a otros, y vas a necesitar aprender a clamar a Dios para que te dé la paciencia, la energía, la convicción de pararte por Él y estar dispuesto a servirle. No puedes hacer el ministerio en tu propia fuerza y hacerlo para la gloria de Dios. No puedes. Esta es una tarea demasiado grande para cualquiera. Tienes que aprender a mirar arriba. Hay cosas en el ministerio pastoral donde tienes que confrontar a alguien que es un anciano, que tal vez no está calificado para ser un anciano, y tiene una personalidad muy fuerte. Tal vez no has notado que no es exactamente un individuo de una altura significativa. Pero ¿sabes qué? No estoy hablando por mí. Y no importa si la persona con la que estoy hablando mide 2 metros. Estoy actuando en nombre de Dios. Y puedes aplastarme como un insecto. Pero sé en nombre de quién estoy hablando. Sé en nombre de quién tengo que actuar. Y sé quién está conmigo. Y eso tiene que ser así. Yo aprendí esas lecciones, no solo de este texto, sino que este texto se aplicó en este tipo de situaciones en el salón de clase, en el seminario. Cuando tenía preguntas y no podía encontrar las respuestas, y pedía respuestas. Tenía preguntas y no sabía la respuesta, y a veces ni siquiera entendía la pregunta y le preguntaba a Dios. Tienes que aprender a mirar hacia arriba, en la vida y en el ministerio. Hay momentos en tu ministerio, hay momentos con tus hijos, o en la iglesia, en la vida, cuando parte de la prueba que Dios nos está dando es, ¿está bien? Te he dado un reto que está más allá de lo que puedes hacer. Ahora, sé fiel a mí, confía en mí, obedéceme, y cuando te des cuenta que no tienes lo que necesitas para lograrlo por ti mismo, pídeme ayuda y obedéceme. ¿Sabes con qué puedes contar? Si realmente estás tratando de obedecer a Dios, Él siempre te dará lo que necesitas y 12 cestas llenas después como lección para mañana. Padre, muchas gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Señor Jesús, gracias por estar dispuesto a tomar sobre ti las limitaciones de la humanidad y vivir entre nosotros.
No puedo imaginar lo increíble que debió haber sido este paso de humillación. No tengo ni idea de por qué me amas a mí o a cualquiera de nosotros. Pero lo que haces, porque lo has dicho y lo has demostrado tu amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando resucitaste de nuevo, de una vez por todas demostraste quién eras y que habías hecho un camino para nosotros. Te pido que apliques tu gracia sobre nosotros por tu Espíritu y nos des nuevos corazones y nuevas vidas. Señor, te pido que nos ayudes a vivir nuestras vidas como una expresión de apreciación, de acción de gracias por lo que has hecho en Cristo. Ayúdanos a depender de ti para vivir la vida que nos has llamado, porque estamos desesperadamente necesitados de ti. Darnos el poder, en el nombre de Cristo, para su gloria te lo ruego. Amén.